Bienvenidos a Momentos que lo cambian todo, un espacio donde conversaremos con líderes que inspiran, para descubrir los instantes que marcan un antes y un después en su camino. Momentos que no solo transforman una carrera, sino toda la vida. Y en esta ocasión, una forma de liderar desde el alma. Soy Juanja García y creo que los viajes más grandes comienzan con una semilla de autoconocimiento, intención y verdad. Hoy me emociona compartir este episodio con una mujer que ha acompañado a muchos líderes y equipos a transitar el cambio con conciencia, propósito y humanidad. Maya Schmidt es una referente en transformación organizacional, liderazgo inspirador y culturas de crecimiento, con una trayectoria que ha cruzado fronteras desde Coca-Cola hasta Diageo. Hoy, desde el aula y los escenarios, Maya guía a otros líderes desde el alma. Maya, muchísimas gracias por estar aquí. Estoy muy contento de que nos acompañes hoy. Y me encantaría que seas tú quien se presente más allá de esta breve introducción. ¿Quién es Maya hoy y cómo llegaste hasta aquí? Primero que nada, muchísimas gracias, Juanja, por invitarme a este espacio. Y no hay algo que más me ponga más feliz de poder compartir, no por compartir lo que he vivido, sino más bien compartir el camino que he transitado para que a ustedes se les acorte algunos de los obstáculos que he encontrado en este camino y puedan accionar. Sabemos que hay veces las crisis son los puntos de inflexión para seguir creciendo, evolucionando. Sin embargo, hay algunos que no tenemos que pasar. Y esos momentos yo los aprecio mucho porque me trajeron a donde estoy, pero ¿por qué no compartir lo que se podría hacer para no tener que tener ese dolor silencioso que hay veces tenemos y poder expandirnos de una forma exponencial mucho antes y poder vivir la vida llena, no solamente llena de logros, sino también plenamente, ¿no? ¿Y quién es Maya? Maya es suiza, criada en Colombia, siempre me presento, nacida en Suiza, corazón colombiano y mexicana por destino, porque Qué desde que chévere. nací me pusieron el nombre Maya y llegué al país de los mayas. Y por casualidad, la mitad de nuestra familia es mexicana, en el sentido de que mis hijas nacieron acá. Mi cuñada o ex cuñada es mexicana y por consecuente los sobrinos también son mexicanos. Entonces, México tiene un significado muy especial en mi vida, donde he podido recorrer muchos caminos, avenidas, muchos momentos que tal vez en ese momento eran críticos, pero los agradezco con todo el alma porque me llevaron a donde estoy. Estuve 25 años en el mundo corporativo, eh, en compañías como Coca-Cola, Diageo, Unilever, Food Solutions a nivel local, en Uruguay, en Colombia, en México local, pero también a nivel regional y global. Y siempre como que marcó mi vida estructurar lo no estructurado. Siempre llegué al lado que había que estructurar, que era nuevo. O sea, un agente de cambio desde mis inicios de la carrera y siempre transitando cambio. Para mí el cambio sí es constante. Para todo el mundo es constante, pero no es la normalidad, porque el 90% lo resiste de la condición humana por cosas normales, porque el cambio representa incertidumbre y de verdad el ser humano no está hecho para la incertidumbre, está hecho para la certidumbre. Eso es lo que buscamos y lo que necesitamos y lo que queremos. Entonces nosotros mismos siempre buscamos anclar algo para tener esa certidumbre. Un ejemplo, planeamos nuestra semana. ¿Por qué? Porque queremos saber para dónde vamos. Y esa es nuestra certidumbre, aunque no sepamos en otro lado. Y eso lo hacemos inconscientemente.
Por eso es muy normal que el 90% de la condición humana resista el cambio. Yo nací un poco diferente, ya era diferente. A mí me encanta el cambio. Y aunque han sido obstáculos, rechazos, etcétera, etcétera, eso es lo que a mí personalmente me mueve. Pero siempre tuve que enfrentar las resistencias, porque como estuve en roles de change agent, pues mi rol era implementarlo sí o sí, y en tiempo y forma. Y lo hacía como muchos, como la mayoría de la gente, en piloto automático. Wow. Qué increíble, Maya, todo lo que nos compartes a la final. El cambio ha estado presente en varios aspectos de tu vida personal, profesional, pero a la final de cuentas me parece súper poderoso lo que dices que eres un agente de cambio y cómo abordaste el cambio y qué es lo que estás promoviendo hacia adelante. Me parece eso súper, súper lindo. Gracias por compartir. Oye, Maya, si tuvieras que elegir un momento que lo cambió todo para ti, en la parte profesional o en la parte personal, ¿cuál dirías que fue ese momento que lo cambió todo para ti? Mira, puedo decirte dos momentos Claro, porque adelante. tienen evolución. Un momento, quiero que sepan, yo viví muy feliz en el mundo corporativo, aunque también sufrí en silencio. Y cuando salgo en el 2016 del mundo corporativo, yo era Maya Schmidt de Coca-Cola, yo era Maya Schmidt de Diageo, Maya Schmidt de Unilever. Cuando salgo, de repente soy Maya Schmidt, la consultora. ¿Quién era Maya Schmidt? Yo misma había perdido mi identidad, perdí un apellido. ¿Y saben cómo me sentí? Porque eso me daba a mí mi certidumbre. De repente me sentí llena de dudas, seré capaz, porque un mundo corporativo sí te como que te enropa y me dio muchas dudas, sentí el síndrome del impostor acá arriba, me aislé porque decía, después de 25 años, yo creía, por mi creencia limitante, que no tenía experiencia para yo regresar a servir el mundo corporativo. Y eso me hizo actuar chiquitita y sentirme chiquitita. ¿Y qué hice? ¿Qué fue lo primero que hice? Seguir lo que sabía hacer, porque uno está condicionado a eso. Y entonces, ese fue un momento realmente de inflexión para mí. No fue hasta que mi coach me dijo, Maya, certifícate como coach. ¿Y sabes lo que le respondí inicialmente? Ahorita, a la mexicana, que es casi nunca. Y me obligó, me dijo, no, 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 no estaba en mis prioridades. ¿Por qué? Porque yo estaba en mi zona no tan confortable porque ya no estaba en el corporativo, pero estaba en mi zona de confort. Estaba dando consultorías de business development, de innovación, de marketing, que era lo que yo sabía hacer. Y moverme hacia otro lugar, aunque me gustaba el cambio, me sentía incómoda, pero ella creyó en mí antes que yo creyera. Y fue así que me moví a ser coach, mentora y a hacer consultorías de desarrollo organizacional. Pero llegó la pandemia y ahí viene el otro cambio, el otro momento, que dije, me gusta, pero no, no estoy hambrienta. Y empecé a buscar de nuevo y me certifiqué, necesitaba validación, ¿no? De nuevo, esas eran mis inseguridades. Validación porque me fui a certificar en Wharton, MIT, en Leading Organizations in Change, para solidificarme, para sentirme más segura. Pero era una validación externa que yo necesitaba. Y después sí me metí al camino más de desarrollo humano. O sea, con el coaching ya había entrado, pero más profundo conmigo. Y fue ahí con Tony Robbins y Dean Graziosi, también con Ferran Sures, empecé a Exma Speaker. Y fue ahí que descubrí realmente el ángulo donde yo uní mi mente con mi corazón
en una pasión que hoy es ayudar a los C-suite leaders y sus equipos a navegar el cambio de una forma próspera desde el punto de vista de liderazgo propio. ¿Por qué? Porque si no te lideras a ti, los pensamientos, tus sentimientos, tus emociones, no puedes liderar a otros. Destapando y así reclamando tu propia certidumbre, redescubriendo tu propio yo auténtico para desbloquear tu máximo potencial, porque es ahí que tú puedes inspirar a otros a que hagan lo mismo. Y fue ahí que, eso fue hace 1 año, 10 meses, y estoy encantada en servir a todo el mundo, pero específicamente a los C-suite leaders. ¿Por qué? Porque tienen un impacto del efecto dominó a toda la organización. Y así pueden todos resaltar y sacar su máximo potencial. ¿Para qué? Para que esos ambientes tóxicos que se generan por la inconsciencia, no lo hacen intencional, pero las inseguridades, hay veces de nuestros jefes, florecen el ego. Y ese ego crea ambientes tóxicos que trascienden hasta la casa. Y entonces es por ahí que fue otro momento de inflexión para mí. ¿Por qué? Porque mis hijas no hace mucho me dijeron, Ma, tú sabes que cuando sabíamos que venías de malas del trabajo y tú llegabas a la casa y te estacionabas, nosotros nos hacíamos las dormidas porque no queríamos sentir tu energía. Y eso, en el dolor, lo convertí en algo que estoy obsesionada en cambiar eso, creando ese ambiente consciente, lleno de potencial, porque es desde ahí que puedes transformar en lugares empoderadores. Wow. Muchas gracias, Maya, por compartir. Fueron momentos muy, muy, muy profundos. La verdad, gracias por compartir, súper inspiradores y por abrir tu corazón y tu alma con todo lo que nos escuchan. Te lo agradezco mucho. Me encantaría entender un poquito más, después de esos dos momentos que nos contaste, ¿qué cambió en tu forma de liderar y acompañar a otros? ¿Surgió algo nuevo en tu forma de conectar, influir, sostener? ¿Y cómo descubriste ese equilibrio entre en mente y corazón que nos compartiste? Mira, sí, totalmente, porque soy más empática, porque me pongo en el lugar de los otros. Hoy por hoy, yo fui de la estadística de 4 de 5 personas que se van de un lugar de trabajo es por un ambiente tóxico o jefe tóxico. Y yo fui parte de esa estadística. Y yo te puedo decir que hoy ya no lo veo así. Yo digo, no hay jefes tóxicos, solo hay mentes inconscientes. Porque yo también era inconsciente. Eh, Ya ves cuando hay un buller y hay un bully. Necesitas de las dos partes. Yo me lo tomaba todo personal. Yo no sabía ni pensaba, yo creía que todo era personal contra mí y me dejaba bajar mi autoestima. Pero no, no, no. Hoy por hoy estoy consciente que esa responsabilidad de cómo tomas tú los mensajes de un jefe, de un colaborador, de alguien, de tu mamá, de tu papá, es responsabilidad tuya. Pero yo no la tenía en ese momento. Y el framework que creé para llevar a estos líderes, para que se vuelvan líderes conscientes, yo lo estaba haciendo inconscientemente. No tenía la conciencia, pero ya con la experiencia más todo el desarrollo personal que tuve el privilegio de, de asimilar, ya lo metí en una metodología conscientemente que se llama Be Maya. ¿Por qué? Porque me identifico muchísimo con la abeja maya
Y LEAP, que es Leadership Empowerment Adaptive Progression. Porque, como se dice, es un proceso de cambio, no es un destino. El cambio no sucede de la noche a la mañana, es un proceso adaptativo y que tenemos que celebrar cada pequeño avance hacia un propósito más grande que tú. Entonces, para mí, eso es lo que ha cambiado. Entiendo, me pongo en los zapatos de los otros y también sé que estamos hechos de creencias limitantes y creencias empoderadoras y que nosotros tenemos ese control porque nosotros podemos cambiar. Y muchos dicen, ay, es que el cambio me toma muchísimo tiempo. Audiencia, señores, señoras, jóvenes, jovenazas, no, no toma tiempo. Un segundo. Todo está acá arriba. En un segundo puedes cambiar tu pensamiento de negativo a positivo. Y eso impacta tu sentimiento y tu emoción. Con un norte claro, no hay desvío. Y eso es lo que hago. Segundo, celebro cada paso. No espero a llegar allá. No, no, no. Nosotros necesitamos celebrarnos. No importa qué tan pequeño fue el paso. Que esos momentos de los que tú hablas, Juanja, esos son lo que hacen la diferencia para seguir avanzando. Lo único que hoy, porque les puedo decir, hasta hace 2, 3 años estaba, como se dice, dabbling. ¿Me regreso al mundo corporativo o hago lo que quiero hacer? Y eso es uno y otro. Hasta que yo dije, no, lo que yo quiero hacer, cuando tuve claro mi propósito de desbloquear ese máximo potencial que hay ahí en las organizaciones y transformar los lugares de trabajo en empoderadores, cuando tuve eso claro, ¿y por qué? Por mis hijas, porque no quiero una sola persona amada ser silenciosamente impactada negativamente por inconsciencia colectiva. Cuando lo tuve claro, no hay nada que me pare para impactar a la mayor cantidad de líderes, porque cuando pasa eso, te puedo decir, el efecto de dominó es masivo. Sí. Oye, Maya, es increíble lo que compartes, que todo está en la mente, el creérsela, el cómo lo dices, lo que piensas, cómo te transmites y todo, sobre todo esa significancia de esos momentos. Y hoy, bueno, veo tu contenido, veo tus conferencias, tus lives y veo que tienes muchos programas que transforman culturas, que sacan el potencial de las personas. Y detrás de todo eso, yo sí soy un muy creyente de que hay un propósito fuerte. Y me encantaría saber de dónde nace esa fuerza interior para ti. ¿Qué es lo que te mueve cada día? ¿Cuál es ese por qué que te permite conectar lo que haces con realmente quién eres tú? Mira, yo lo primero que tuve que sobrellevar porque no me la creía. O sea, mi coach creyó en mí antes que yo me la creía y he estado trabajando en creérmela. Y eso es lo que, junto de ese compromiso, como ya te mencioné, de estar obsesionada que ningún ser amado va a estar impactado negativamente por la inconsciencia colectiva, porque nada es intencional. Los jefes tóxicos sienten también, tienen miedo y lo expresan poniéndose una máscara con egos altos para realmente no impactar ni a tus hijos, ni a tu esposa, ni a tu esposo, ni a tus papás, ni a quien tú quieras más, porque esos son los más afectados. Y créanme, tengo una muy buena relación ahora con mis hijas que tienen 24, 25 años, pero el dolor que sentí cuando ellas me dijeron eso fue muy fuerte para que yo todos los días persista consistentemente en poder servir a esos líderes
para que no lo hagan, porque no lo hicimos intencionalmente, solo que no nos damos cuenta el impacto que tenemos, el impacto sobre nuestros colaboradores, sobre el ecosistema y aún peor, sobre nuestra gente más amada. ¿Cuántas veces le dije a mi mamá, mamá, no tengo tiempo, estoy en el corre-corre, y ella a 10,000 kilómetros queriendo hablar conmigo? Entonces, para mí, esa es mi driving force. Quiero impactar para que seamos un mundo más consciente. Y empiezo con las organizaciones porque ahí estuve y sé que tienen un impacto mayor. Te doy un ejemplo. Una de mis clientas es fundadora de un colegio privado. Cuando ella quiso subirse a mi programa, inicialmente se quería subir todo el equipo directivo. Sin embargo, por circunstancia, finalmente solo vino ella al programa. Pero su cambio, ella vino para empoderar a sus líderes. Ese era su objetivo. Cuando se dio cuenta que ella se tenía que liderar a ella primero para poder inspirar a sus líderes. Y así lo hizo. Y quiero contarte que eso fue en agosto, hace un año empezamos el programa. Ujú. Y tenían una situación que era en provincia y se lanzó otro colegio con la misma filosofía de como Montessori, pero colegio alemán mucho más racional, tipo, y se fueron 50% de sus alumnos. Entonces, hoy por hoy ya recuperaron, les falta otro 50%, pero ya recuperaron el 50% por el impacto de su actitud. Elevó, empoderó a sus líderes, impactó a sus colaboradores, a sus estudiantes y a sus familias. Entonces, este impacto, por eso voy hacia los líderes, porque sé que una organización que sea liderada con conciencia va a tener un impacto sobre los colaboradores, sobre sus familias, los proveedores, los clientes. O sea, es un impacto masivo y eso es lo que a mí me mantiene despierta todos los días. Y súper lindo lo que compartes, Maya, porque es un liderazgo inspirador que empieza por inspirarse uno mismo, inspiras a los demás, inspiras a los que trabajan contigo, a los que colaboran contigo y a su vez creas una cultura de inspiración. Eso está muy bonito. Hoy, Maya, también escucho que muchos líderes hablan de transformación, pero tu experiencia me dice que tú hablas de un autoliderazgo. Eso está padrísimo, eso está increíble porque empieza dentro de ti. Entonces, ¿cuál dirías que es esa fuerza interior que tenemos las personas para sacar ese autoliderazgo? Es el autoconocimiento. Porque ¿cuántos de nosotros creemos que nos conocemos realmente? Pero ¿cuál fue esa historia en el pasado? Generalmente es cuando eres niño, que te la creíste. ¿Cuál fue esa historia que te movió a ser quien eres hoy? Lleno tal vez de dudas, de no ser suficiente, porque más del 80% de la población sufrimos, y yo sufrí de eso, de no creérsela y no ser suficiente. En mi caso, mi historia es cuando yo tenía 4 años y medio, tengo un hermano mayor de 2 años mayor que yo, otro menor de 4 años y medio. Cuando él llegó a la casa, yo estaba muy emocionada, pero vi que mi madre, mi mamá, le ponía atención por obvias razones a mi hermanito. Yo me creé la historia que mi mamá ya no me quería. Hasta quise ser niño y me puse el nombre que pensaban ponerme si hubiera sido niño, porque en esas épocas todavía no teníamos las ecografías ni nada de eso, no sabíamos si éramos niños o niñas al nacer. Y me puse Rolf. Gracias a Dios soy mujer, niña y me llamo Maya porque Rolf sí, como que no. Pero, y también me vestía con la ropa de mi hermano. O sea, me personifiqué para ver si mi mamá
me daba la atención. Y en base a eso decidí muchas cosas en mi vida. Y me corté un poco las manos de oportunidades por no creérmela, por no sentirme suficiente. Entonces, cuando nosotros empezamos a autoliderarnos, empezamos a ser más conscientes, a identificar esos patrones y poder interrumpirlos para crear nuevos patrones en nosotros. Porque nosotros tenemos una identidad hoy y esa identidad, el momento que empezamos a trabajar los patrones de creencias limitantes, los interrumpimos y los llevamos a creencias empoderadoras, empezamos a reclamar nuestra propia certidumbre, porque todos, cada uno de nosotros, nacimos 100% completos. Fue la mente, nuestras experiencias, nuestros valores, lo que nos dijeron y lo que nos creímos que hacen lo que somos hoy. Pero tú tienes la capacidad de empezar un proceso hoy identificando esos patrones limitantes y deshaciéndolos, transformándolos en tus creencias empoderadoras. Tú puedes decidir quién quieres ser, pero lo tienes que practicar porque hasta ahora hemos practicado la edad que tenemos, ser quien somos hoy. Tenemos que ir al gimnasio. Al gimnasio, ¿por qué? Porque es muy fácil regresar al comfort zone. Es muy fácil regresar a ese espacio. Entonces, nos tenemos que reconocer cuando entran esos patrones limitantes y a través, cada quien tiene sus formas de interrumpirlo. Respiración, meditación, me salgo a bailar, a poner mi música favorita, a hacer una llamada, a leer un libro. Cada quien verá con lo que lo interrumpe 5 minutos para cambiar la perspectiva y empezar a vivir de nuevo tus creencias empoderadoras. Y con eso tú reclamas tu propia identidad. Es como pelar la cebolla. Vas pelando y reencontrándote. Entonces, en ese momento, si tú ya tienes un propósito o si no lo tienes si lo tienes, lo tienes que ajustar a esa nueva identidad para que esas dos partes se alineen y así puedas vivir desde ya tu propósito todos los días. Eso es lo que es un proceso. Nos toma tiempo. Hay que practicarlo a diario. Es incómodo. Subas y bajas. O sea, a mí, Rosy un día llegó y me dijo, Maya, nunca me he sentido tan vulnerable, tan sin ganas de ir. Y yo dije, Dios mío, ¿qué le hice? Pero era algo normal porque se sentía súper incómoda en redescubrirse. Le hice una timeline therapy, liberando sus emociones negativas. Y ahí hizo el giro 180. Wow. Oye, qué interesante esto que nos platicas de las creencias empoderadoras, que a la final te llenan de energía, te llenan de esa fuerza interior para salir y comerte al mundo, pero sobre todo trabajar acá y trabajar acá en el corazón. Hay, para quienes nos escuchan y están empezando este camino de liderazgo con alma, ¿qué práctica, hábito o consejo les darías? Algo que les ayude realmente a construir una base genuina, sólida y desde el autoconocimiento que nos decías tú. Bueno, no sé si conozcan Atomic Habits. Sí, buenísimo el libro, a mí me encantó. James Clear es amazing y ese es uno, yo diría, de los secretos. Este aparatito, que es el celular, déjenlo muy lejos cuando se vayan a dormir. No lo necesitan. Yo me duermo con una meditación y lo dejo un poquito lejos
porque nuestra mente está muy acostumbrada que lo primero que hacemos en las mañanas es agarrar el celular. Si está ahí al ladito. Si está lejos, pues no. Y yo, un hábito que hago es cuando amanezco, agradezco. Medito 10 minutos con respiraciones profundas y luego empiezo a moverme. Yo tengo perros, soy mamá perruna, ya que mis hijas están muy lejos y salgo con ellos a caminar y mientras camino estoy dando incantations, que son afirmaciones pero en movimiento, lo cual es importantísimo porque cuando tú te estás moviendo, no puedes caminar, pero con ritmo. Tú estás integrando cada una de nuestros sistemas. Nuestro cerebro, con el nervioso, con el motor, con el del corazón, todos se empiezan a mover. Entonces, por eso hay una formulita muy importante que yo utilizo también en esos micro habits, es revisar dónde están mis pensamientos. ¿Están en el lado positivo o negativo? Y si están, digamos, si estás cansada, irritada o lo que sea, haz algo para cambiar eso. Pero generalmente cuando yo salgo con los perros ya mi perspectiva cambió y voy haciendo mis incantations, que son afirmaciones con movimiento que me digo todos los días. O sea, cada uno decide lo que se dice para elevar tu vibración. Porque si tu energía está arriba, si tu vibración está arriba, los problemas se ven así de chiquitos. Y eso antes de hacer cualquier cosa. Para mí, y la disciplina. O sea, una vez que tienes un propósito, la resiliencia, la persistencia, la consistencia te van llevando de la mano hacia tu propósito. Y no es que no tengas días malos, o sea, días que ya lo quieres tirar todo a la fregada, pero gracias a Dios es el propósito que te mantiene, que te saca de esos momentos un poco difíciles. Pero acuérdense, podemos tener momentos difíciles. Eso es bueno, porque estamos creciendo. No te quedes demasiado tiempo en ese momento difícil, porque esa es tu decisión. Sí. Oye, Maya, qué increíble esto que nos platicas de la resiliencia. A la final también va en línea con la actitud, va en línea con la creencia empoderadora y acompañas a muchos líderes a transformar la resistencia en resiliencia. Y en esos momentos de tormenta o de incertidumbre, ¿qué actitud interior te parece clave para sostener calma, claridad y sobre todo conexión con tu ser? Y sobre todo, me encantaría que compartas qué has aprendido sobre liderar desde el alma cuando lo externo se tambalea. O sea, al final no puedes manejar todas las fuerzas, hay que soltar y sobre todo hay que tener enfoque. ¿Qué nos pudieras compartir de esta parte de cultivar la resiliencia? Mira, lo fundamental para mí ha sido creérmela, ir a través de ese reclamo de mi propia certidumbre. Porque cuando yo tengo certeza interior sobre mí, yo puedo ser mi auténtico yo. Y eso es una capacidad única. Cada quien es único. Y te lo juro, de nuevo, lo repito, el propósito me ha ayudado a no querer controlar lo que es incontrolable. Yo no veo noticias. Perdóneme la ignorancia, pero yo no veo noticias porque las noticias están hechas para echarle sal aún más, porque entonces se leen más. Así somos los seres humanos. Y yo trato de alimentar con buenas cosas, aunque algo parezca negativo, siempre hay el otro lado de la moneda. Es una oportunidad de mejorar. Entonces, eso me ha mantenido en route y en enfoque, porque cuando tienes un propósito,
Y hoy en día que tenemos tantas distracciones, que es tan fácil distraerse. Te lo digo porque uno está aquí en la computadora trabajando y llegó un mensaje, y te desvías. No, lo que no aporta, tienes que ser muy disciplinado. Lo que no aporta a llegar a tu propósito de vida, tiene que ser puesto de lado por el momento, para no perder foco. Una vez que llegues, pues ya tendrás otras cosas, pero es ese enfoque y ese cuidado de qué palabras utilizo para comunicarme, para ser coherentemente, con corazón, hacia tu pasión y propósito. Qué lindo, Maya. O sea, hablas de coherencia, hablas de conexión, hablas de ser uno mismo y sobre todo de ser auténtico en cada uno de los momentos que uno se enfrenta y sobre todo los vive a pleno. En esto que nos compartías, que eres, si lo puedo decir así, Suiza, Colombo, mexicana, has visto diferentes culturas, has vivido en muchos lugares. Entonces, a la final, los seres humanos somos como esponjitas que vamos aprendiendo y vamos absorbiendo. ¿Qué tan importante crees que es, qué rol juega la cultura en estos momentos de cambio y en estos momentos de transición? Lo que pasa cuando tú te lideras a ti mismo, tú entiendes, tú eres más empático, más auténtico, puedes abrazar todos los cambios con más facilidad. Yo les comparto abiertamente. Hace 6 años, mis hijas, la primera hija se fue a estudiar a Suiza, viven en Suiza las dos ahorita, y siempre he pensado, bueno, de regresar a Suiza. No lo he logrado, no lo he logrado emocionalmente, porque ya eché mucha raíz acá. Y Suiza para mí es un país lindísimo, que gracias a Dios tengo sangre suiza, entonces tengo algunas cosas. Lo bueno de haber vivido en diferentes países y diferentes culturas, tú agarras lo que es más empático, más alineado con lo tuyo. Y lo otro lo descartas. Entonces te vuelves, pero siempre y cuando te lidereas a ti mismo y eres tu auténtico yo, porque con tu auténtico yo, tú puedes, es la única forma de destapar tu máximo potencial. Y cuando tú destapas tu máximo potencial, te vuelves ejemplo y entonces sí puedes inspirar a que los otros también lo hagan por ellos mismos, porque lo único que quieres como líder consciente es que los otros también agarren esa conciencia y sean, porque así podemos ser nuestra mejor versión y también somos conscientes de las intenciones que tenemos. Si no vivimos en conciencia, es piloto automático, es condicionado, es lo que aprendimos, es más bien nuestro ego que nos está manejando y controlando. Entonces, yo creo que de nuevo regreso al liderazgo propio, que puede abrazar mejor el cambio, porque ya nada te mueve de una forma que te desbalancea. No sé si te respondí esa pregunta. Sí, 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 Maya, la verdad. Igual, yo también lo vivo en carne propia. Yo he vivido en 5 países, tú sabes mi historia y mi familia es multicultural. Entonces, el sentirse ciudadano latinoamericano también es muy poderoso, pero sobre todo estás muy abierto a la cultura, estás muy abierto a las personas y a las relaciones que vas construyendo en ese paso. Así que nada, te entiendo totalmente y gracias por compartir algo tan lindo. Maya, y para cerrar esta conversación tan poderosa, te quiero compartir que este espacio, este momento también es tuyo. Entonces, ¿qué mensaje final quisieras compartir a los que nos escuchan? Puede ser una metáfora, puede ser una historia o puede ser una pregunta poderosa que les quite el sueño. Lo que te nazca compartir desde el alma. Miren, primero que nada, muchísimas gracias por este espacio. Me llena totalmente el alma. Y el mensaje que les quiero decir es, todos nacimos 100% completos. El liberarnos de nuestras creencias limitantes nos libera realmente. El identificar cuáles son esos patrones
porque hay veces el piloto automático no nos deja. Háganse el tiempo. Y como nacimos 100% completos, por favor, créansela. Todos somos capaces de brillar. No importa nuestro pasado, no importa. Nosotros podemos brillar y cada uno tiene sus talentos. Y en una organización, el líder no tiene que saber todo. El líder se rodea de personas para hacer un equipo holístico, cada uno con sus talentos, para juntos brillar y sacar lo mejor de sí. Y permítanse hacer errores, porque si no hacen errores, no son fracasos, son aprendizajes. Es como nosotros lo interpretamos. Todos somos seres humanos, hacemos errores, no lo sabemos todo. Pero si aprendemos, podemos evolucionar. Porque si no fracasamos, yo digo en comillas, porque no es un fracaso. Un fracaso solo es si te quedas estático y no accionas. Entonces, si tú tomas ese aprendizaje, lo aplicas, evolucionas, estás en el camino correcto para lograr. Y sueñen en grande. Nadie nos limita a soñar en grande y a llegar allá. Los únicos que nos limitamos es nuestra mente. Entonces, ese es mi mensaje. Agarren las riendas de sus vidas. El deber ser es el que nosotros nos creamos, no el que está allá afuera. Y sí, hoy hay mucho ruido de geopolítico con guerras, la economía, que siempre que alguien culpe a otra persona afuera, sean compasivos con ellos. No son conscientes, porque toda la responsabilidad de tu vida está en tus manos. Wow, Maya, qué lindo mensaje de cierre. Muchísimas gracias por abrirnos tu historia, tu visión y sobre todo tu manera tan humana de acompañar el cambio. Hoy nos recordaste que los grandes líderes no se construyen desde el control, sino desde la presencia, desde la escucha, desde esa verdad interna. Y a quienes nos escuchan, si este episodio les tocó el corazón o les abrió alguna puerta interna, porfa, compártanlo, que ruede la voz. Quizás este contenido te sea el impulso para alguien que necesita volver a confiar en su propia voz o para darse otra oportunidad o probar, como decía Maya. No pasa nada, en contrario, podemos aprender muchísimo. Soy Juanja García y creo que los momentos de conexión construyen un impacto real y duradero. Muchísimas gracias por estar acá y nos escuchamos en el próximo episodio de Momentos que lo cambian todo. Muchísimas gracias, Juanja, por este espacio. Gracias Amable. a ti, Maya. Muchísimas gracias.